Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso, O Problema da Recepção e Circulação das Ideias de Esquerda na América Latina, sob o prisma da história editorial. Eu preciso ler porque deram um nome muito longo para esse curso, né, Eduardo? Estou estudando, o título já faz alguns dias, mas sabia que não conseguiria decorar. Bom, brincadeiras à parte, são todos bem-vindos. Esse curso ele ocorre numa parceria entre o programa de História, o programa de pós-graduação em História Econômica da FEFELET, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados. Vocês viram que logo na entrada tem uma lista, não é? Então, nós vamos nos pautar por esta lista que vocês estão assinando ali na entrada. Hoje de manhã já tivemos um encontro aqui muito proveitoso sobre a história do CEDINSE, a composição do acervo, a questão de políticas de preservação e memória, não é? Assunto que espero ainda se mantenha vivo, né, para novos diálogos. E nós voltamos aqui nessa tarde para iniciar a primeira sessão desse curso. Agradeço imensamente a presença do professor Horácio Tarcos, que se dispôs a partir de Buenos Aires e vir aqui em São Paulo nos acompanhar durante essa semana toda. Lembrando a vocês que o curso então se desenvolve hoje, segunda-feira, terça e quarta, sempre das 15 às 17 horas aqui nessa mesma sala, sala de eventos do IEA. E quinta-feira à noite nós podemos voltar a nos encontrar no Simpósio Internacional das Capital 150 anos. É isso? Então, desejo a vocês uma boa aula. Nós combinamos o seguinte, o professor Tarcos fará uma exposição de 1 hora. Após esse período, nós paramos para um café e depois nós reabrimos a sessão até o final, até às 5, com questões, uma rodada de debates e conversas. Tudo bem? Então, vamos anotando, depois voltamos aqui para conversar. Então, muito obrigada. Una buena palestra. Bueno, muchas gracias, Marisa. Gracias nuevamente al Instituto de Estudios Avanzados y a ustedes por la presencia y por el interés. Espero que sea realmente de interés lo que traigo, que es de algún modo una síntesis de la estrategia de investigación que vengo desarrollando desde hace muchos años y lo que voy a presentar pasado mañana es solo el avance de una investigación en curso, y como sé que algunos de ustedes ya habían estado trabajando algo con mi libro Marx en la Argentina, me pareció interesante traer algo nuevo que ninguno de ustedes todavía hubiera podido leer. Me excuso, como lo hice esta mañana, por no hablar en portugués. Yo sé que dentro de 2 o 3 generaciones todos hablaremos portuñol en toda América Latina, y será una fusión muy rica y muy interesante, pero por el momento no quiero arruinar esta preciosa lengua que disfruto mucho leyendo a sus poetas, sus novelistas y sus investigadores. Trataré de hablar lentamente, por momentos me apasiono y hablo rápido, pero si ustedes me hacen alguna señal, puedo ralentizarme por otro rato. Lo que les voy a presentar ahora es el marco conceptual en el que yo intenté inscribir un proyecto de investigación de largo plazo. Este proyecto consistía en el estudio de la recepción y difusión de las ideas socialistas, inicialmente en Argentina
y luego progresivamente, con los años, los viajes, los intercambios, fui extendiendo a América Latina. Comencé con lo que tenía más a mano y con las fuentes primarias que podía consultar, que eran fuentes argentinas, pero luego fui reuniendo otras de casi todo nuestro continente, como contaba esta mañana. Y bueno, me estoy aventurando un poco en otras geografías de otras naciones latinoamericanas, pero siempre bajo el prisma de la recepción y difusión de las ideas socialistas. ¿Por qué hablo de recepción y difusión? Bueno, porque mi punto de partida no era llevar a cabo un mero estudio como una suerte de mero registro de las ideas socialistas en mi país, sino ver de qué modo esas ideas habían llegado y de qué modo se habían recibido, a través de qué canales, a través de qué geografías, a través de qué sujetos, a través de qué textos, en qué lenguas se había producido este fenómeno de recepción que yo identificaba como muy intensa y muy temprana en la Argentina. Hablaré mañana de las etapas y los momentos de la recepción de Marx y del marxismo, pero hoy quisiera contarles que el esfuerzo estuvo puesto en inscribir la recepción del pensamiento socialista en general y en concreto la recepción de Marx y del marxismo dentro de un proceso global, dentro de un proceso mundial que encontraba estudiado por diversos autores, sobre todo autores europeos, que a partir de la década de 1960 y con mucha intensidad en 1970 y 1980, estudiaron la difusión internacional del marxismo como un fenómeno de especial gravitación. Las diversas historias del marxismo que se publicaron en la década del 70 y de 1980 en Europa, sobre todo en italiano, en francés, en inglés. Ustedes saben, la que publicó la Fundación Feltrinelli, la que publicó Einaudi, una de ellas organizada por Hobsbawm, a donde participaron una treintena de investigadores, sobre todo investigadores europeos, y América Latina fue cubierto más que por investigadores latinoamericanos, por latinoamericanistas europeos, eminentes latinoamericanistas, como Madeleine Reveriot y Robert París. Pero digo, son extraordinarios estudios sobre este fenómeno de difusión internacional que intentaban ser globales, que intentaban reponer la dimensión global que había alcanzado este proceso de difusión, cuando todavía en América Latina no teníamos los estudios que en esos años, pero sobre todo en años posteriores, iban a desarrollar un José Aricó, un Edgar Carone, estudios como los que integran la historia do marxismo no Brasil, que seguramente ustedes conocen bien. Al revés, yo diría que estos estudios latinoamericanos fueron de algún modo efectos de ese extraordinario estímulo que significaron estas investigaciones que se iniciaron como investigaciones particulares y que constituyeron una verdadera red en Europa en la década del 60 y 1970. Hubo una serie de eventos, el centenario de la Asociación Internacional de los Trabajadores, el centenario de la Comuna de París, y una serie de eventos organizados justamente a propósito de estas cuestiones que permitieron que se creara una red, una serie de revistas especializadas
aceitaron todavía más y fortificaron esta red, la publicación de las actas de los congresos, la recuperación de colecciones documentales. Bueno, y yo creo que tuvieron por resultado estas dos grandes historias del marxismo, que además, bueno, fueron acompañadas por algunos otros esfuerzos, ¿no? No desconozco otras que son el resultado de esfuerzos más bien individuales, como la de Kolakowski, como la de Lichtenstein, que son realmente versiones muy interesantes, pero me interesaba recalcar el carácter colectivo de estas obras que pusieron especial hincapié en el periodo de formación del marxismo. ¿Qué quiero decir con el periodo de formación? La pregunta era por qué una teoría desarrollada sobre todo por dos exiliados alemanes en Londres, que publicaban sobre todo en alemán, en el medio anglosajón, cuyos libros no se vendían masivamente, sino que muchas veces quedaban durante décadas en librerías o en depósitos de editores que ellos mismos se veían en la obligación de promocionar mutuamente, ¿no? Como he sabido el esfuerzo que hace Engels de multiplicarse en diversos comentaristas para poner en circulación una obra nada menos como El Capital. ¿Por qué estos dos exiliados que no habían participado personalmente en la fundación de un partido socialista en Inglaterra, que tampoco lo podían hacer en Alemania, sino que estos partidos socialistas eran creados por sus amigos, sus corresponsales, algunos de los cuales se decían sus discípulos, pero otros eran más bien hostiles a las ideas de Marx y de Engels? Bueno, ¿qué fenómeno ocurre por el cual no solamente el socialismo se expande de un modo exponencialmente rápido por todo el globo, ¿no? por Europa, por América del Norte, por América del Sur, por Asia, con una rapidez que muchos autores compararon a la expansión del cristianismo en los orígenes de nuestra era. Y dentro de esa expansión extraordinaria que tuvo que ver con la constitución del movimiento obrero, también a escala planetaria, el marxismo, que todavía en la década de 1880 y de 1890 aparecía como una corriente más, una fracción teórica, una doctrina entre diversas doctrinas socialistas que se postulaban alternativamente como ideología del movimiento obrero, como conquista también muy rápidamente, ¿no? Una enorme legitimidad, al punto que va desplazando y va opacando a las diversas corrientes, como la corriente lassalliana en Alemania, la corriente joresiana en Francia, o la corriente de Jean Alemán. Bueno, podríamos citar el belga Benoît Malon, un montón de autores y de corrientes que ellos representaban, que hoy solo recordamos y reconocemos los historiadores, ¿no? Doctrinas y autores que todavía en la literatura latinoamericana, en la literatura política latinoamericana de 1900, aparecen casi en paridad, ¿no? Digamos, los primeros lectores del socialismo citan en calidad de igualdad a Marx y a Bakunin, a Benoît Malon y a Ferdinand Lassalle, a Jaurès y a Deville, a veces con una mezcla de autores anarquistas y autores socialistas que eran incompatibles, que eran rivales, adversarios profundos en sus países de origen, y que en estos procesos de recepción y difusión internacional aparecen combinados muchas veces de modos inesperados. Pero digo, hay una conquista progresiva de la doctrina marxista por encima de otras doctrinas socialistas. La pregunta de estos autores es por qué, poniendo en cuestión
una suerte de cientificidad inherente, intrínseca en la propia teoría. La pregunta era por qué, en todo caso, una teoría, si se quiere, más sistemática, que adquirió mayor desarrollo teórico, conquista semejante hegemonía cuando en vida de Marx y Engels, insisto, era una corriente con una influencia relativamente débil. Este fenómeno de difusión internacional fascinó no solamente a estos historiadores de las décadas de 1960 y de 1970, Hobsbawm, Andreucci, Detti, etcétera, etcétera, todos los autores que conocemos de la historia del marxismo. Había fascinado también a los historiadores, los filósofos y los sociólogos de la década de 1890 y de 1900. Ese socialismo y sobre todo el marxismo, que aparecía como concepción materialista de la historia, pero también nombrado como concepción económica de la historia en la literatura de la época, ¿no? Había llamado la atención de sociólogos, filósofos, ¿no? Si pensamos en Veblen en la Universidad de Chicago, a Bertrand Russell en la London School of Economics, Wagner interesado por el marxismo en Berlín, Durkheim en París, Croce en Nápoles, o sea, los principales estudiosos de las ciencias sociales, digamos de Sombart a Pareto, las principales revistas sociológicas internacionales le dedican amplio espacio en sus páginas y los grandes investigadores le dedican estudios al marxismo, el significado del marxismo, el significado de la concepción materialista de la historia, el problema de la determinación, al mismo tiempo que tratan de entender la emergencia de este nuevo sujeto, el movimiento obrero y sus organizaciones, ¿no? Digamos, obras como El socialismo de Durkheim o la obra del socialismo del movimiento social de Sombart, son testimonios que hoy nos parecen un poco lejanos, pero que marcan el interés que despertó un verdadero fenómeno de eclosión a nivel mundial. Y todas estas historias, por lo tanto, le dedican al periodo fundacional y constitutivo del marxismo los primeros estudios. Estos últimos años, diversos investigadores que no estábamos en contacto entre sí, hemos hecho trabajos semejantes. Lo que yo hice para la Argentina me lo fui encontrando con investigadores franceses, investigadores italianos, ahora lo vengo encontrando en diversos países de América Latina, que este fenómeno de la recepción, de la difusión mundial y de la recepción nacional, de su traducción nacional, viene siendo encarado ya con un nivel de profesionalización y poniendo el foco en los casos nacionales mucho mayor de lo que podían ofrecer las investigaciones de la historia del marxismo, que necesariamente era acotada y era una suma articulada, inteligente, muy bien pensada, pero de, digamos, de estudios, de casos monográficos particulares. Yo además pensaba inicialmente para el caso argentino, pero también luego lo fui viendo para otros países de América Latina, si no se había producido un fenómeno semejante en épocas inmediatamente anteriores. ¿Por qué? Porque encontraba en la prensa del siglo XIX referencias a Proudhon, referencias a Louis Blanc, referencias a Considerant, a Saint-Simon, a Pierre Leroux, y algunos a Cabé, a Etienne Cabé, y a los cabetianos catalanes de la década de 1840, de 1850, y me encontraba con que muchos exiliados políticos de
que provenían de las revoluciones del 48, sobre todo franceses, pero también algunos españoles, sobre todo catalanes, que se exilian en América Latina luego de la represión que comienza en 1856, ¿no? Que se descarga justamente sobre estas figuras que habían difundido el cabetismo y ciertas ideas cuaranguitar, cuarentiochistas. Me encontraba con huellas de estas figuras y trabajando sobre estas huellas y sobre estas biografías un poco desdibujadas, que nunca se terminaban de establecer, de las que había anécdotas, escritos parciales, busqué en la prensa de la época para descifrar qué circulación podían haber tenido las revoluciones del 48 o la Comuna de París en América Latina. Y para mi sorpresa me encontré con una recepción muy intensa. No hablemos de la prensa obrera, hablemos de la gran prensa nacional, la prensa burguesa, como decíamos algunas décadas más atrás. Y la recepción es muy intensa, y si vemos las biografías incluso de los padres fundadores de las naciones latinoamericanas, vemos que están leyendo la literatura cuarentiochista, que están leyendo la biblioteca cuaranguitar, que están leyendo la biblioteca del socialismo romántico de la década de 1830 y de 1840, que no solamente hubo un romanticismo literario en América Latina, sino también un romanticismo social. También hubo un socialismo romántico que quizás dejó en la historiografía oficial sus costados más pintorescos, ¿no? Digamos, las comunas furieristas, los falansterios, en el sur de Brasil, en el norte argentino, pero yo digo, estas experiencias, que son ciertamente experiencias breves, fallidas, marginales, que merecen por supuesto su investigación, y de hecho hay varias investigaciones en curso sobre ellas, se inscribían en un universo mucho más amplio que las hacía posible. O sea, digo, si buscamos en la prensa nacional de 1840, de 1850, de 1860, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México, nos encontramos con que hay una intensa difusión del socialismo que de algún modo prepara a la opinión pública que emerge en la década de 1890, de 1900, con la aparición de la prensa moderna, de la prensa masiva. Ya existe una prensa mucho más minoritaria, una prensa de élite que ya es permeable a las ideas socialistas. Y una prensa de los artesanos, inicialmente una prensa de los tipógrafos, pero también aparece una prensa, la prehistoria de la prensa obrera, una prensa de los artesanos, a donde este socialismo romántico, este socialismo cuaranguitar, o este socialismo comunar, que se hace eco de las ideas de la comuna, no es solo obra de exiliados, aparece también en la prensa de los artesanos criollos y aparece también en la prensa de la élite. Entonces, yo me encontraba que, por ejemplo, en la generación argentina de 1837, de donde salen las grandes figuras, los futuros presidentes de la Argentina, el autor de la Constitución Nacional, o sea, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, habían tenido una intensa juventud socialista romántica. Lo del socialismo no es una atribución del historiador del presente, sino que ellos mismos hablan del socialismo. Identificaba entonces momentos intensos de recepción, como este momento de fines de la década de 1830
y de la década de 1840 a inicios de los 50. Mucho más intensa la recepción en Chile, porque se articula con el movimiento artesanal y desemboca en un intento insurreccional en 1851, cuando los artesanos se alían a un sector del ejército y llevan a cabo lo que ellos mismos llamaban el movimiento igualitario, la revolución de la igualdad, ¿no? Una revolución, por supuesto, fracasada, pero en la que se forja la élite chilena, que aparece profundamente comprometida en este movimiento. Y también los jóvenes uruguayos de la generación de 1838 aparecen comprometidos en este pensamiento. Entonces hay, digamos, acompañando la fiebre del socialismo romántico en las décadas de 1830, 1840 e inicios del 50, un momento intenso de recepción en toda América Latina de este socialismo, que lo veo en Colombia también en el movimiento artesanal, que lo encontramos en México, donde existe una prensa obrera muy temprana, que lo vemos en Uruguay, en Chile, en Argentina. Y luego podemos identificar otros momentos como, si ustedes quieren más débil, una recepción de la experiencia de la Comuna de París de 1871. Pero luego sí, un influjo mucho más duradero y permanente, que es la recepción, digamos, del socialismo obrero moderno. El socialismo que se expande por América Latina a partir de la década de 1890, que llega no solamente a los sectores artesanos, sino que a algunos sectores de la élite intelectual, aquí en el Brasil, en Argentina, los padres fundadores de la sociología, están leyendo a Marx, o por lo menos ciertas versiones del marxismo a través de sus divulgadores, como Gabriel Deville, como el italiano Labriola, bueno, los dos Labriola, tanto Antonio como Arturo, son muy leídos y traducidos al menos al español. No conozco, no podría hablar más precisamente del caso brasileño, pero sí tengo un registro muy preciso de las traducciones latinoamericanas de los dos Labriolas, el sindicalista y el socialista. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol jugaba Argentina, qué rol jugaba América Latina en este proceso de difusión internacional? ¿Son las mismas recepciones las que se producen en nuestros países? ¿Son los mismos agentes los que ingresan con estas ideas? ¿Es el mismo tipo de prensa? ¿Son los mismos sujetos los que traducen, los que divulgan, los que difunden? Y ahí nos encontramos en América Latina con procesos muy diversos, con vías muy diversas, con lenguas, por supuesto, muy diversas, que son las lenguas francas que permiten la difusión del socialismo romántico, luego del socialismo obrero y luego del marxismo. Para entender este proceso de difusión internacional, yo me propuse pensar los procesos de recepción a partir de problematizar la noción de recepción, problematizar la noción de difusión, problematizar cómo la clásica historia de las ideas de cuño anglosajón y su estudio de las influencias resultaba insuficiente para pensar estos procesos de difusión internacional. ¿Por qué esta preocupación? Bueno, los procesos de difusión, de recepción y difusión siguen caminos a veces inesperados. Inesperados para los propios productores de teoría, para los propios teóricos o para los propios doctrinarios. Los procesos de recepción implican
traducciones anómalas, porque toda traducción sabemos que es traición en parte. Y muchas veces las interpretaciones que repiten el original son interpretaciones que tienen escasos efectos, y las interpretaciones más forzadas, que de algún modo traicionan y adaptan un conjunto de ideas a una lengua nacional, a una cultura nacional, a sujetos totalmente distintos e impensados por la propia teoría, producen efectos mucho más significativos que merecen ser estudiados. La idea o la noción de ideas producidas en países centrales que se difunden como copias nos hace ver a nuestra recepción como en términos meramente pasivos, como reproducción de copias que son siempre imperfectas, que nunca alcanzan el rigor, la complejidad, la profundidad de los propios campos de producción. Aparecen no solamente socialismos inesperados o marxismos inesperados, aparecen kantismos o hegelianismos o keynesianismos que para un estudioso ortodoxo y orgánico de las doctrinas son pura anomalía. Para decirlo en los términos de Roberto Schwartz, son ideas fuera de lugar. Pero al mismo tiempo, como reconoce el propio Schwartz, las ideas están en su lugar. Entonces hay que reponer la complejidad de esta recepción, de este proceso de recepción, aceptando que los canales de la recepción y los sujetos de la recepción responden a necesidades, a estrategias, a prismas y a visiones que se han forjado por fuera del campo de producción original, en este caso Alemania o Inglaterra o determinada región de Europa occidental a donde estas ideas habían sido producidas. Y por lo tanto, los procesos de recepción generan efectos impensados que deben ser estudiados en su especificidad. O sea, ¿cuáles son las estrategias que llevaron a un argentino, un uruguayo, un brasileño, un chileno de 1840 para utilizar el sansimonismo, ¿no?, o el fourierismo para aprender y pensar la sociedad de su época? ¿Qué tipo de interés, de estrategia, de necesidad había detrás de los obreros o los intelectuales que en diversas regiones de nuestro continente se apropiaban de la doctrina marxista? Esta circulación de obras de Marx y de marxismo no se hace en el vacío, se hace sobre una trama de tradiciones, de culturas, de creencias, de pensamientos, de sistemas, que a su vez reciben múltiples influencias. Digamos que ese socialismo o ese marxismo que toma un sector del movimiento obrero y de la intelectualidad está en disputa con una oferta, una interpelación que hacen los autores anarquistas, o que hacen los liberales, o que hacen los autores católicos, luego los nacionalistas, ¿no? Por lo tanto, mi preocupación no era tanto un estudio endógeno de lo que decían los marxistas argentinos acerca de sí mismos, sino de cómo
diversos actores, diversos sujetos leían a Marx, no solo marxistas. En este sentido, es interesante ver qué dicen los cientistas sociales, qué dicen los anarquistas de Marx, qué dicen los católicos, qué dicen los liberales, en qué medida esta recepción excede a los seguidores fieles de la doctrina y constituye una verdadera cultura dentro de la nación. ¿En qué medida se constituye una cultura marxista que se materializa a través de una red de revistas, de cultura marxista, de editoriales de cultura marxista? ¿En qué medida los intelectuales liberales o nacionalistas o católicos se ven obligados a impugnarla, a desafiarla? ¿En qué medida influye sobre otras vertientes? ¿No? ¿Cómo aparece en determinado momento un catolicismo marxista o un nacionalismo marxista, por contradictorio que parezca? Bueno, estos son los caminos a veces impensados que adoptan estas doctrinas con mezclas que son verdaderamente interesantes. Mi punto de referencia para pensar la perplejidad que muchas veces significan los procesos de recepción para los propios autores, la encontraba en la propia vida de Marx, cuando Marx se sorprende del interés que tienen los populistas rusos para traducir el Capital. Los populistas se interesan no solamente por una obra teórica, sino que se interesan por una cuestión estratégica. Y lo consultan a Marx, y lo traducen, y lo informan, y lo comprometen en el desarrollo de su propia estrategia política, al punto que Marx se interesa por ello, se interesa culturalmente, se interesa políticamente, se pone a estudiar ruso y modifica buena parte de su visión de Rusia, de donde solo esperaba encontrar represión, reacción, despotismo, de pronto encuentra que desde la periferia capitalista y desde el atraso del despotismo podía comenzar una revolución que él hasta ese momento estaba comenzando, ¿no? Que para él comenzaría en el occidente capitalista, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, en Francia, pero jamás en Rusia para el Marx previo al Capital. Y como sabemos por las cartas de Veras Azulis y por diversos testimonios, Marx da crédito a esta posibilidad de que estas formas precapitalistas, que en la primera versión del Capital él refiere de un modo muy despectivo, pudieran constituirse en el punto de partida para fundar una sociedad socialista luego de una revolución, siempre y cuando, dice Marx, que esa revolución fuese acompañada por una revolución en un país capitalista desarrollado que pudiera realizar, digamos, la transferencia, hoy diríamos tecnológica, que permitiera esas formas primitivas reactivarse y ser la base de una sociedad futura. Pero la recepción rusa recoloca a Marx, lo sorprende, lo obliga a repensar su concepción de la historia, complejiza su concepción de las vías de la historia, de los caminos de la historia, y lo lleva a quitar todas las referencias despectivas que había incluido en el tomo 1 del Capital, en la primera versión, que ya no aparecen en la segunda versión alemana. Y lo lleva, como han estudiado muchos autores, a repensar su concepción materialista de la historia sin que llegara a escribir una obra a donde cuajara toda esta reflexión, pero de la que nos quedan
múltiples indicios en su correspondencia, en su manuscrito, y que muchos autores se han esforzado en dilucidar. Pienso en Teodor Janin, en América Latina, en los trabajos que desarrolló José Aricó en México, Marx y América Latina. Aricó, ¿por qué Aricó está traduciendo la correspondencia de Marx con Danielson y los populistas? Porque está tratando de pensar el socialismo en la periferia capitalista. O sea, él se pregunta por la Argentina inicialmente, luego va a Mariátegui y se pregunta por el Perú y América Latina, luego va al conjunto de América Latina en la obra de Marx y trata de ver la cuestión de América Latina en Marx a través del espejo ruso, a través de otra periferia. De modo que, como ustedes ven, a partir de los estudios de recepción y difusión del marxismo, a partir de los estudios del último Marx, como los que emprendió Teodor Janin, Haruki Wada, bueno, muchos autores, el propio Aricó, yo intenté preceder los dos libros que le dediqué a la recepción de Marx en la Argentina y a la recepción del socialismo romántico en el Río de la Plata, de estudios que permitieran pensar esto como problema, la recepción como problema. Fui a los autores marxistas, a los historiadores intelectuales, a la sociología de la cultura, a Pierre Bourdieu, cuando justamente problematiza la cuestión de la circulación internacional de las ideas, cuando habla de los efectos paradójicos y del malentendido estructural que hay en todo proceso de recepción en la medida en que los textos viajan sin sus contextos de producción. Fui igualmente a el concepto mismo de recepción y me encontré con que la Escuela de Constanza, si bien había pensado la cuestión del carácter activo del lector, del receptor, del intérprete para los textos literarios, podíamos aprovechar los historiadores con muchísimo provecho estos desarrollos, tratando de pensar el carácter activo de toda recepción. Podríamos decir la dimensión de utilidad, muchas veces instrumental, que tienen ciertas recepciones. El carácter muchas veces forzado, o a nuestros ojos forzado, y los resultados impensados, que como en el caso de lo que hacían los rusos con Marx, tenía este socialismo romántico o este socialismo obrero o el socialismo marxista en la última década del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Haciendo un esfuerzo de abstracción y no tomando como, podríamos decir, momentos temporalmente diferenciados, sino como momentos lógicos dentro de un proceso general de recepción, estos procesos yo lo distinguía en la introducción a estas obras como un primer momento de producción de las obras a las que nos estamos refiriendo. La producción de los saint-simonianos o de los fourieristas o de Pierre Leroux, seguida de un primer momento de difusión de estas obras. Cuando digo que la separación es una separación conceptual, digo que
muchas veces los propios autores son los que llevan a cabo un esfuerzo muy grande de difusión. Yo citaba el caso de Engels produciendo múltiples reseñas del primer volumen del Capital, pero, digamos, tanto Marx como Engels, y sobre todo Engels, han sido los mediadores de una red internacional muy, muy intensa, que comenzó a dar sus frutos quizás a fines del siglo XIX, pero que fue realmente muy, muy intensa. No todos los intelectuales desarrollan una actividad tan intensa de difusión, tan militante, muchas veces descansan en la labor del editor o en la labor de discípulos. Pero digamos que el proceso de difusión lo podemos distinguir conceptualmente de la producción de la obra, y desde el punto de vista de los receptores, el proceso de difusión es un proceso de recepción. Lo que hace el autor o el difusor que sea, desde cierta perspectiva, lo recibe determinados sujetos que se sienten interpelados y que adoptan y resignifican y completan, hibridan, asocian, mezclan, traducen, ¿no? Traicionan, entre comillas. Aquí ya podríamos distinguir un cuarto momento de producción original sobre la base de esa recepción. Podríamos decir que este es un cuarto momento conceptualmente distinto, a donde nuevos teóricos, nuevos doctrinarios elaboran doctrina, elaboran teoría que se va a poner a su vez en circulación y que va a ser objeto de una repetición de todo el ciclo. Pero digo esto con una salvedad. El momento de la recepción también es un momento creativo. Porque si ponemos el momento de la producción solamente como creativo, volvemos al esquema de la historia de ideas tradicional, según la cual la recepción sería el acto pasivo de incorporar folletos, revistas, ideas, doctrinas, cuando en realidad este es un proceso en sí mismo productivo y creativo. O sea, en toda recepción hay selección. En toda recepción, como diría Bourdieu, hay marcado, hay marca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no traducimos todo lo que se produce, en este caso del socialismo. Traducimos selectivamente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el socialismo argentino traduce ciertos textos de Marx y Engels, como la conferencia de Marx sobre el libre cambio y el prólogo de Engels? Porque el socialismo argentino tiene un fundador muy empeñado en las políticas librecambistas, que es Juan B. Justo. Entonces, no les interesa el Ludwig Feuerbach de Engels, que Juan B. Justo considera ocioso introducir una filosofía dialéctica, está más impregnado de cientificismo. Le interesa, sí, el Capital, porque le parece una obra científica, o le interesa Socialismo y Libre Cambio, porque está comprometido en el librecambismo. O sea, que de la oferta infinita o enorme de textos para traducir, se escogen según necesidades y estrategias. Además, hay marcados, o sea, ¿quién edita? El nombre de un sello editorial, el nombre de un partido, el prólogo del prologuista, el apéndice, implican estrategias de marcado y de resignificación. Si
estos autores son editados en folletos o en revistas junto con otros autores, son objetos de resignificaciones muy fuertes. Digamos que para el 1900, ¿qué Marx se lee? Se lee un Marx con Darwin, se lee un Marx con Spencer inmediatamente después. Pero hay algunos autores que leen un Marx con Nietzsche, ¿no? Aunque resulte paradójico. En Argentina y en otros países también, pero en Argentina ha sido estudiado, hay una recepción anarquista de Nietzsche, hay una recepción anarquista de Spencer. Bueno, ya sabemos, Nietzsche abominaba de la clase obrera y del socialismo y del anarquismo, pero hay cierto Nietzsche que podía ser leído en clave libertaria. El Spencer del hombre contra el Estado podía ser recuperado en clave libertaria, aunque luego Spencer protestara amargamente sobre este tipo de apropiaciones. Pero no son, digamos, apropiaciones instrumentales interesadas, sino que quienes traducen y quienes difunden realmente creen genuinamente en lo que hoy nosotros vemos como una amalgama, ¿no? Como una mezcla. Entonces, es indudable que en una cultura que previamente está permeada, por ejemplo, por el positivismo, el ingreso de Marx, para que sea legitimante, tiene que ser un ingreso acompañado de Darwin y de Spencer. Aparece como una doctrina política fundada científicamente, y esto le da legitimidad, ¿no? Una legitimidad que, bueno, que no solo aparece en Argentina, en la propia cultura rusa, aparece vinculado al materialismo francés del siglo XVIII, por no decir los propios franceses que inscriben un marxismo fuertemente racionalista, o los italianos que traducen un marxismo fuertemente historicista, ¿no? Iniciado por Labriola, por Croce, el joven Croce, el joven Gentile, producen un marxismo en clave historicista que era impensable en Rusia o impensable en Argentina, a donde el positivismo había permeado a las élites, no solamente a las élites burguesas, sino también a las élites obreras. No les voy a hablar de comtismo obrero aquí en el Brasil, que es un fenómeno que ustedes conocen muy bien, ¿no? De modo que la preocupación fue, digo, no solo hacer un rastreo de influencias del pensamiento de Marx o del pensamiento marxista en la Argentina, en Uruguay o en Chile. No fue una idea de registrar meramente traductores, editores y prologuistas, sino que, digamos, hubo una preocupación por reponer todo un universo de ideas que se manifestaba en revistas, en periódicos, en la edición de folletos, conferencias, cursos, a donde he intentado descifrar por qué, para qué, con quién es recepcionado Marx. ¿Dentro de qué estrategia? ¿Por parte de qué sujetos? ¿En asociación con qué autores? ¿No? ¿Y contra quién? ¿Es Marx contra quién? Contra los anarquistas, contra los liberales, contra los nacionalistas. Y al mismo tiempo he intentado ver cómo leyeron a Marx y el marxismo las otras vertientes. Vertientes que muchas veces han sido hostiles, pero que también sufrieron la influencia del marxismo. Así como el marxismo también sufrió influencias liberales, positivistas, cientificistas, católicas, nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que este es el universo conceptual a partir del cual yo intenté pensar estos procesos de recepción. Y por eso a estos dos libros
les he puesto introducciones extensas para pensar la cuestión de la recepción de ideas, de la historia del libro, la historia del folleto, de la prensa, de las revistas, a partir de esta preocupación que, digamos, está a caballo entre la historia intelectual, en contraposición a la historia de las ideas, que está a caballo de la historia política, de la historia social y de la historia del libro y la edición, ¿no? Sin duda, esta síntesis y estos múltiples planos que yo intento dar cuenta quizás no dejen plenamente conforme ni a los historiadores intelectuales, ¿no?, que pueden ver que me estoy ocupando no de las grandes ideas de las élites, sino de procesos de difusión mucho más oscuros, mucho menos relevantes, que muchas veces no tienen por objeto a grandes productores de teoría, sino que en mis libros quizás un autor como José Ingenieros o como Juan B. Justo, el análisis de su obra ocupa mucho menos páginas que la de estos procesos de difusión entre por ejemplo, los artesanos o las ediciones o las primeras ediciones y traducciones llevadas a cabo por artesanos o por obreros migrantes. Pero justamente me interesaba descentrarme de las grandes figuras. Me interesaba pensar cómo estas figuras se construyeron como grandes a partir de la difusión, de un proceso mucho más difuso, de un proceso mucho más difícil de aprender que el gran libro de un gran autor. El trabajo entonces consiste en descomponer al gran autor y ver quiénes están atrás de los grandes autores, de los intelectuales faro. Traductores, editores, libreros, prologuistas, difusores. Se trata de poner en cuestión también la idea de obra, desconfiar de la obra completa, desconfiar de las obras construidas, de construir las obras, para ver, por ejemplo, si algunos de esos grandes libros no habían sido anticipados en revistas o en diarios, y cómo habían sido reconstituidos luego en libro. Esto es muy común en América Latina. Un libro emblemático de nuestra cultura, como Los 7 ensayos de Mariátegui, es un libro íntegramente publicado previamente en revistas, como el caso de la revista Mauta o Defensa del Marxismo. Toda la obra de Mariátegui se anticipó en la prensa, en la gran prensa nacional y en las propias revistas que le editó, como Mauta o como Claridad. De modo que, como ven, he intentado construir un cuerpo conceptual buscando en fuentes muy diversas, en herramientas y estrategias de la historia intelectual, en un semiólogo como Eco y Sobra Abierta, en un sociólogo de la cultura como Pierre Bourdieu y su teoría de la circulación internacional de las ideas, en los críticos culturales de la teoría de la llamada estética de la recepción, y bueno, y muchas otras fuentes, los historiadores del marxismo que problematizaron la noción de difusión y recepción. O sea, las fuentes son múltiples y quizás no sea una síntesis acabada, porque bueno, los paradigmas son diversos y yo soy consciente de ello, pero es hasta donde yo llegué a conceptualizar y armar y a darle coherencia a múltiples lecturas que me permitiera a mí poner sobre el tapete y de antemano mis propias
herramientas conceptuales, perdón. Así que bueno, la someto a consideración de todos ustedes. Soy consciente, perdón, estoy con un tratamiento y tengo dificultades para hablar, pero como digo, someto a ustedes esta construcción a su benevolencia y a su discusión. Muchas gracias. Podemos voltar? Então, passamos para o público agora. Então, está bem. Bom, agora que voltamos para a segunda parte, nós temos 30 minutos, e nesses 30 minutos nós gostaríamos de passar a palavra para vocês. A gente pode fazer aqui um bate-papo, né? Questões, respostas, comentários, vocês podem se apresentar também. Podem até contar o que os traz aqui em termos de pesquisa. Não acho que é interessante também conhecer o percurso de cada um de vocês, entender o interesse para a questão da recepção das ideias socialistas e do marxismo. Então, nós vamos ter a ajuda da Heloísa, e quando vocês pegarem o microfone, vocês se apresentem e façam as perguntas. Obrigada. Posso falar? Boa tarde, gostaria de agradecer primeiro a aula, muito interessante, me apresentar. Eu sou doutoranda em Ciência Política na Unicamp e estudo a recepção das ideias de Gramsci na América Latina. Eu gostaria e eu uso na minha pesquisa como hipótese a noção de tradução e tradutibilidade do próprio Gramsci, que me parece uma noção interessante para pensar esse caráter ativo da recepção de ideias. Eu gostaria de perguntar o que o senhor acha a respeito dessa noção, se é profícua, se ajuda a pensar esse problema da recepção. É isso. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Es realmente muy relevante porque Gramsci ofrece él mismo una teoría para pensar su recepción en la medida en que él mismo reflexiona sobre la traductibilidad. Y él es alguien preocupado justamente en una traducción fuerte del marxismo en Italia. Él entiende que no basta hacer leer el anti-Düring, que hay que escribir un anticroce, ¿no? Que hay que reescribir el Capital para Italia. No es que no estuviera a favor de traducir y difundir las obras clásicas en sus traducciones, pero me parece que mucho más que otros receptores y difusores que tenían una relación más ingenua respecto de lo que era el proceso de difusión, una visión, digamos, más iluminista acerca de editar muchos ejemplares y hacer un esfuerzo muy voluntarista de educar y de transmitir. Él tiene una visión más profunda de la difusión, de la recepción y de la educación. Muchas veces se cree que teniendo grandes instrumentos, digamos, un gran aparato editorial o hoy medios masivos de comunicación, se podrían convertir en masivas ideas minoritarias. Y bueno, digamos, muchas veces tenemos casos de izquierdas que por X motivos logran construir grandes aparatos y eso no tiene los efectos esperados, porque no se trata solamente de tirar muchos ejemplares de Marx o de Lenin o de Trotsky o de Gramsci, sino de intervenir en la propia cultura y de hacer dialogar estos autores con la cultura propia. Y bueno, cierto universalismo ingenuo
cree en una suerte de difusión lineal o por una difusión por acumulación, por extensión. Y yo creo que ahí el historicismo gramsciano justamente ve una densidad en la trama nacional y en la propia trama cultural y en las tradiciones locales, a donde el esfuerzo de traducción debe entroncar con esas tradiciones. Digamos, sin aceptarlas acríticamente para convertirse en tradicionalista, pero tampoco incorporando, digamos, una ideología cuya universalidad no le permite articularse con las tradiciones y con el pensamiento local. Digamos, todas sus reflexiones sobre el sentido común, la construcción de la hegemonía, la pedagogía, digamos, de algún modo nos están ofreciendo efectivamente un instrumental para pensar su propia recepción, que ha sido intensísima en América Latina, y muy rica en cuanto a traducciones y lecturas y en cuanto a interpretaciones, o sea, cómo ha influido activamente en nuestro pensamiento historiográfico, teórico, filosófico, pedagógico, al punto que hoy se hace, hasta hace unos años era posible hacer estudios de recepción porque los autores y las ediciones estaban acotadas, pero hoy tenemos realmente un ámbito muy, muy difuso, muy difícil de identificar en disciplinas muy, muy variadas, pero me parece un campo realmente apasionante. Em sua pesquisa, a gente vê que é muito importante a leitura dos jornais no século XVIII, e o senhor fala sobre a recepção de 48 na imprensa argentina, e que ela foi muito intensa. Isso me surpreende um pouco, porque aqui há uma recepção, mas não podemos falar que ela tenha sido muito intensa, não é? Existe até um medo em relação a 48. E na época da comuna, na verdade, esse medo é mais concreto, porque os comunários eles se exilam e os senadores aqui brasileiros estão preocupados o que eles vão fazer com esse bando de malfeitores, não é, entrando no Brasil. Aqui também há um fenômeno que nós vemos em todas as partes, que são os folhetins, que trazem muito dessa literatura, e nos anos 40 ela foi muito intensa na França, ela acaba sendo, de alguma forma, entrando aqui nas traduções e nessas publicações folhetinescas. Mas aqui são os folhetins geralmente literários. E já me disseram que na Argentina, na verdade, o espaço do folhetim na imprensa argentina, ele podia ser literário e político. Então, eu gostaria de saber se nessas suas leituras de jornais, o que circulava em termos de literatura política, folhetinesca, e até dessa literatura estrangeira, ou mesmo de autores argentinos também. Bueno, efectivamente, yo diría que la recepción del romanticismo social fue más intensa en determinados países como Argentina, como Uruguay, como Chile, como Colombia, y fue desigual, indudablemente, en América Latina según las diversas realidades nacionales. En Chile quizás tuvo su recepción más intensa en la medida en que desemboca en un movimiento social y político, como es esta insurrección fallida de 1851, la Sociedad de la Igualdad, etc. Francisco Bilbao, Santiago Arcos, menciono algunos nombres para los que conozcan estos procesos. En la prensa argentina y en la prensa uruguaya y chilena aparecen traducciones, bueno, en parte
un Víctor Hugo literario, pero también de un Víctor Hugo político, un Víctor Hugo que habla de la política contemporánea a partir de sus novelas, de Dumas, que también habla de política y que es un hombre comprometido, pero se traduce intensamente a autores como Pierre Leroux, como Proudhon, como Saint-Simon. Hay una revista que hacen los exiliados argentinos junto con los uruguayos en Montevideo, que tiene una sección saint-simoniana, el iniciador. Y también se habla de socialismo y de saint-simonismo en 1837, 1838, en una revista porteña, una revista de Buenos Aires llamada La Moda. Una de las obras señeras, la obra de referencia de la generación de 1837, se llama justamente Dogma Socialista, que es el que escribe Esteban Echeverría con el apoyo de Juan Bautista Alberdi, el que años después va a ser el redactor de la Constitución argentina. Y esta difusión en revistas está acompañada de folletería, sobre todo en Montevideo y en Santiago y en Valparaíso. ¿Por qué? Porque en Argentina, bajo el gobierno rosista, este tipo de ideas son perseguidas. Por eso los jóvenes saint-simonianos argentinos se exilian en Santiago, en Valparaíso, en Montevideo, aquí en el sur de Brasil. Y este tipo de folletería aparece luego de la caída de Rosas, luego de la batalla de Caseros. Pero Montevideo, Valparaíso y Santiago de Chile conocen una profusión de folletería extraordinaria. Uno de los autores más editados, sobre todo en Chile, es el abate Lamennais, que había sido un cristiano socialista y romántico excomulgado por el Papa, autor de Las palabras de un creyente, del Libro del Pueblo y de una serie de obras que eran auténticos bestsellers, que salía en francés y las propias casas editoras francesas sacaban una edición en español, además de que en España y en América Latina se los traducía profusamente, muchas veces levantando la edición española, pero hay casos del mismo folleto editado simultáneamente 3 o 4 veces con distintas traducciones. Uno de los traductores del abate Lamennais, justamente Francisco Bilbao, y quien le da de leer Lamennais a Bilbao es un peruano exiliado que está escondido en Santiago. O sea que hay ahí en el Perú y en Colombia, donde en 1852 aparece el primer libro que sistemáticamente expone las doctrinas del socialismo romántico, ¿no? Una fecha, digamos, muy temprana, 1852, aparece un volumen de 250 páginas con extractos de la obra de Fourier, de Saint-Simon, de Considerant, que edita en español un librero y editor francés que deambula con su librería en toda América Latina. El órgano de la Iglesia Católica en Bogotá monta un escándalo por la salida de este libro y él tiene que vender, tiene que liquidar, rematar su librería e irse a otro país. Estamos varios investigadores atrás de la búsqueda de este personaje tan interesante, de este librero ambulante que edita un libro que tuvo mucha circulación porque aparece en bibliotecas de distintos países, porque aparece en venta en Santiago de Chile en 1850 y pico, en varios catálogos. Yo compré en una librería de Buenos Aires
un ejemplar que ahora está en el CEDINSI y que tiene sellos de 2 bibliotecas, o sea que sea por obra de él o por obra de libreros o de otros editores, ha sido un libro que ha tenido mucha circulación, así como estas traducciones de Lamennais o ediciones de Mariano José de Larra, el romántico español, que tanta influencia tuvo, sobre todo en los países de habla hispana, y sale en folletos y folletines de los diarios y con artículos en los diarios, los famosos artículos de costumbres. También aparece traducciones de Tian Cabé, el autor del célebre Viaje a Icaria. Hay un editor catalán que yo, para discutir con los que hacen historia del libro un poco despolitizada en la Argentina, digo que el primer editor argentino, editor en el sentido fuerte del término, no fue Casavalle, ¿no?, que es como aparece en las historias del libro y la edición, sino un ignoto, un desconocido llamado Bartolomé Victorí Suárez, que en 1863 funda una editorial que se llama Biblioteca Popular, y ahí edita a Cabé, edita Mi Comunismo, con un prólogo, con notas al pie, con un epílogo, ¿no? Un verdadero trabajo de edición moderna, por así decirlo, y que continúa con 5 títulos más. Uno de los títulos es Tocqueville, La democracia en América. Ustedes dirán, qué curioso, alguien que es socialista, que edita Cabé, que es un exiliado, pero él es un socialista que está pensando en una sociedad civil autónoma, y lo que le fascina de Tocqueville no es, digamos, el liberalismo contemporáneo que toma otros aspectos de la obra de Tocqueville, sino que él forma parte de esa fiebre asociativa que vive la Argentina, Chile, Uruguay, en la década de 1860, de 1870, la creación de clubes, asociaciones, bibliotecas populares, logias masónicas, inicios de la prensa obrera, clubes sociales, bueno, todo ese movimiento asociativo que fue de una extraordinaria efervescencia se acompañaba de la edición de revistas y de folletos, pero nunca encontré algo tan temprano y tan sistemático como la Biblioteca Popular de Victorí Suárez, que acompaña la edición de los libros con el lanzamiento de un periódico que se llama El Artesano, como se llaman casi todos los periódicos de mediados del siglo XIX, y que se presentan además como una biblioteca de conocimientos útiles, digamos, sociales, espirituales, literarios y también prácticos, acerca de cuestiones industriales, de cuestiones ganaderas, agrícolas. Son muy, muy divertidos para nosotros, de higiene personal. Bueno, y ellos son de algún modo los editores de la biblioteca Cuadranguitar, digamos, estas figuras cuyas biografías no están del todo establecidas, que aparecen en un país, en otro. Muchas veces sus proyectos son abortados, ellos son perseguidos, y realmente lo que nos debemos es una recuperación de estas ediciones y sobre todo estudios sobre estas figuras, porque ellos permeaban y además eran los articuladores entre, podríamos decir, el mundo de la cultura obrera de los artesanos y el mundo de la élite. ¿Por qué? Porque eran periodistas, porque eran tipógrafos y por lo tanto funcionaban como eslabones y articulaban a través de la masonería con el sector, digamos, más laicista y más avanzado de la élite, y por un lado, y por otro, con ese movimiento más politizado de los artesanos que reclamaba un programa extraordinario, reclamaba legislación social,
protección al obrero, emancipación de la mujer, educación popular, bibliotecas populares, creación de escuelas técnicas para formar a los hijos de los obreros, crédito popular, casas o clubes a donde fuera recibido el obrero, el trabajador, el artesano y tuviera una biblioteca y un lugar de esparcimiento para funcionar sábados y domingos. Esto es el programa de la Biblioteca Popular y del artesano. Y esos son los que editan estos autores, que por eso yo me empeño en decir que exceden el universo del utopismo. Muchas veces aparecen citados algunos de ellos como utopistas. En realidad se anticipaban en sus demandas a lo que iban a ser las izquierdas de 1890, de 1900, de 1910. Pero no son utopistas, son hombres activos que además llevan a cabo en forma práctica mucho de lo que predican. Por ejemplo, no le piden al gobierno que cree una biblioteca popular. Crean una biblioteca popular y montan campañas en la prensa para que el gobierno las subvencione, las proteja, emita una ley como finalmente se emite, ¿no? Entonces, cuando Sarmiento sanciona la ley de bibliotecas populares, es porque existe una red gigante, fomentada sobre todo por los masones. Y como Sarmiento era masón, con un alto grado en la masonería, lo presiona mucho también desde la masonería, diciendo, hermano Sarmiento, tenemos estas bibliotecas y necesitan protección. Y lo mismo hacen con un colegio, crean un colegio industrial, consiguen un predio que les presten y un montón de exiliados franceses y catalanes que conocen artes y oficios, montan un colegio y le piden al gobierno que lo subvencione y lo reconozca. O sea, no demandan que el Estado lo haga, lo hacen y luego le exigen al Estado que lo sostenga porque funciona y es evidente que está mostrando utilidad. Bueno, ellos son los que editan esta literatura, ¿no? esta biblioteca cuaranguitar, y son los que vienen exiliados con esta biblioteca, digamos, inmediatamente antes de la eclosión de la comuna. Porque la comuna implica para la élite un resguardo respecto a estas ideas. La élite podía mirar con simpatía a estos exiliados que pedían estas cosas demasiado anticipadas. Ellos los llaman utopistas en un sentido paternalista y un poco despreciativo. Pero claro, con la experiencia de la comuna aparecen una serie de alertas en la prensa de la élite diciendo cuidado que estas ideas progresistas pueden llevar a aberraciones como la comuna. Y aparece otra vez el miedo del 48, porque ya hubo en las élites latinoamericanas una alerta acerca de las revoluciones del 48. Muchos de los que simpatizaron con el romanticismo en los 30 y en los 40 retroceden ante la experiencia de las revoluciones, sobre todo a la experiencia de junio en París, la revolución obrera, la democracia social. Pero hay figuras que simpatizan con ella. Echeverría, el autor del Dogma Socialista, saluda las revoluciones del 48. Alberdi y Sarmiento son más ambiguos, años posteriores van a abominar de las revoluciones del 48. Pero esto no quita que en su juventud estuvieran muy comprometidos. Y bueno, y aparecen entonces, digo, traducciones, folletos, mucha folletería de Lamennais, muchísima. Pero también aparece en Chile, por ejemplo, traducido el libro de Louis Blanc, ¿no? Que reclama la reducción de la jornada de trabajo y toda una serie de medidas que son las que él pone en práctica en los famosos talleres en febrero de 1848. O sea, Louis Blanc, Fourier, Saint-Simon, Considerant, son editados, bueno, y Lamennais son muy editados, son muy conocidos, Cabet, Proudhon,
aparecen, por ejemplo, en la prensa argentina ya citados sin que se los tenga que introducir. No hace falta decir, existe un artesano francés llamado Proudhon. Proudhon dice, y ahí se producen estas refracciones extrañas cuando, por ejemplo, uno de estos exiliados del 48, cuando en la Argentina se está discutiendo si sistema centralizado, si sistema federalista, y están en guerra unitarios y federales, centralistas y federalistas, él traduce Proudhon, traduce el Estado Federativo de Proudhon. Como dice Roberto Schwartz, nos mueve a risa, es absurdo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el federalismo del anarquista Proudhon con el federalismo de nuestros pobres estados en formación? Y sin embargo, existe esta traducción, sin embargo, circula, sin embargo, Proudhon es conocido. Cuando Proudhon muere, este mismo Cuaranguitar, llamado Alejo Peiret, escribe un largo obituario en la Revista Literaria de Montevideo que se extiende a lo largo de 10 números y sintetiza, hace una síntesis de la vida y la obra de Proudhon notable. Un francés de la escuela fourierista publica a fines de la década de 1830 una extensa biografía de Fourier en un diario que se llamaba El Mensajero Francés, que sale en Montevideo. Digo, de modo que hay un público de artesanos, pero también una élite letrada que está leyendo estos folletos y que conoce perfectamente estos autores. Algunos más comprometidos, pero digo, hay una difusión, hay una circulación, hay ediciones, hay confiscaciones, hay procesos judiciales. Francisco Bilbao es expulsado de la universidad por escribir un artículo imbuido de ideas lamennesianas y socialistas románticas. Y es sometido a un proceso. Y quienes lo esperan en la puerta y lo llevan en andas cuando sale del proceso son los artesanos de Santiago y de Valparaíso, ¿no? Los mismos que editaban estos periódicos y estos folletos. Pero bueno, nos falta un estudio de conjunto de toda América Latina. Nos falta identificar quiénes son los traductores, los editores, quiénes fueron los libreros que los vendían, saber si llegaban a las librerías, si se vendía de modo formal, informal, los precios, quiénes lo compraban. Digamos, yo creo que apenas estamos descubriendo un universo intelectual y editorial muy rico. Hola, soy Tatiana y bueno, la verdad me gustaría, porque cambiar un poquito el rumbo ahí de la conversación y enfocar un poquito más en los marcados, en las cuestiones editoriales que comentaste, que constituyen un poco el proceso de difusión. Un poco volcado más en la cuestión de una especie, en mi opinión, de obsesión que se construye en Argentina con respecto a las colecciones. Si al principio, a fines de los 19, a principios del 20, estuvo ahí presente dos colecciones muy importantes, la de Rojas y la de Ingenieros, que más o menos formó un poco el pensamiento argentino, que eso se mantuvo por mucho tiempo, hasta llegar, digamos, a lo que fue en algún punto mi objeto de estudio, que fue un poco del trabajo que desarrollaste junto a El cielo por asalto, en que, hiciste muchas colecciones, entre ellas una que destaco bastante, que, sé que no fuiste el que organizaste la colección, porque el que lo hizo fue Jacques Seton, pero, por ejemplo, en experiencias, vinculadas a la cuestión de la autobiografía, eso a fines de los 80 y 90, en que más o menos se juntaba gente en que era imposible verse juntas en otros contextos, como Benjamin, Kafka y el propio Oswald de Andrade, cuando se publica por primera vez Escritos antropófagos. Entonces, me gustaría que comentaras un poquito
¿Cómo ves esta cuestión del coleccionismo en la tradición de la difusión y de la publicación en Argentina? De forma general, pero por supuesto un poco pensando en tu propio trabajo como editor, ¿no? Que fue, digamos, bastante espectacular. Es eso. Bueno, muchas gracias. Pero, pero no, fue un trabajo modesto. Eh, sí logramos hacer casi un centenar de títulos entre un proyecto editorial y otro, y lo que venimos haciendo con el CEDINSI. Sí realmente me apasiona la vida editorial y la edición de libros y la edición de revistas. No sé qué me gusta más, si hacer revistas o libros, pero sí, toda la vida me comprometí con este tipo de labores. Mira, para responder a tu pregunta, te debería remitir a un trabajo que hice hace muy poco con una colega de la ciudad de Córdoba, Ana Clarisa Agüero, que decidimos hacer una encuesta a unos 30 intelectuales, escritores y artistas argentinos de 3 generaciones distintas. Y las preguntas eran, primera, ¿qué librerías frecuentó a lo largo de su vida y sobre todo en sus años de formación? ¿Y qué vínculo con los libreros, con los empleados de librería, y qué se encontró en esas librerías como espacio de sociabilidad con quienes se pudiera haber conocido y hubieran dejado una marca, una huella en su formación? Primera pregunta. Y la segunda pregunta encaja exactamente con tu preocupación. Era, ¿qué editoriales y sobre todo qué colecciones editoriales habían significado verdaderos planes de lectura en su formación intelectual? Porque muchas veces, digamos, el lector ingenuo no identifica la editorial, y mucho menos la colección, y mucho menos sabe quién es el director. Pero cuando hablo de estas cosas, a mis alumnos me dicen, ¿cuál es la editorial? ¿La imprenta? ¿Qué importa el editor? Bueno, hay que reponer en la investigación de los más jóvenes a donde estos términos se confunden y se difuminan. Pero lo que siempre insisto con los alumnos y lo que aparece aquí en la encuesta es que el formato de las colecciones, en los lugares que están en las librerías, hace que el lector quizás no sea consciente quién es el director o se entere muchos años después. A veces no sabemos quiénes son los directores de viejas colecciones cuando trabajamos en épocas remotas. Intuimos, deducimos por iniciales, por seudónimos, por testimonios. Y sin embargo, las colecciones editoriales han sido formativas porque, a ver, yo diría, por tomar el caso, hoy hablábamos de la colección pasado y presente, con el tiempo se impuso un logo y un formato, pero al principio, a través del testimonio de muchos lectores, entendían que esa edición, con ese logo, con ese formato, era una garantía de edición seria, con prólogo, con indicación de la fuente, con indicación del traductor, ¿no? O en otro plano, ediciones populares como la pequeña Biblioteca Marxista-Leninista, que hubo en muchos países. En Argentina hubo una de muchísima circulación, y la gente lo identificaba, aunque no retuviera el nombre de pequeña biblioteca, pero esos libros con ese formato, con esos colores, con ese logo, con esas imágenes, evidentemente fueron formativas. Y bueno, cada una de esas colecciones eran verdaderos planes de lectura, a donde, como decíamos hace un rato, podía estar
mar con Lenin y con Stalin, o con Trotsky, o con Mao Zedong, o con el Che, digamos, según. Y las colecciones, las políticas editoriales, justamente implican verdaderas políticas de lectura. Uno podría periodizar los casi 100 volúmenes de Pasado y Presente por los distintos momentos que atraviesa Aricó y el grupo editor, y ver cuáles fueron sus intereses desde el periodo inicial hasta la etapa final en el exilio en México, y aún establecer periodos dentro de estos ciclos más grandes. Y bueno, en lo que hoy podemos ver como una mezcla, para el editor hay una coherencia y hay un plan de lectura, o en todo caso hay una búsqueda, se empieza por un lado y se termina por otro. Hay colecciones monolíticas, muy homogéneas, hay otras que son más abiertas. Pero en la encuesta, que iba desde Tulio Alperindong y pasando por Ricardo Piglia, el escritor César Aira, el artista plástico Carlos Alonso, las respuestas son muy interesantes en cuanto a la influencia que tuvieron las colecciones. En el caso de la política, cuando la política estaba evacuada de la universidad, ¿no? Nosotros no tuvimos una experiencia como la que han tenido aquí en el Brasil durante la dictadura, durante la dictadura la universidad fue un espacio de resistencia y de relativa autonomía, y hubo una intervención muy fuerte, y entonces el pensamiento político disidente estaba evacuado, y el que quería estudiarlo lo estudiaba por fuera de un modo casi autodidáctico, y estas colecciones eran una verdadera orientación. Nosotros incorporamos los estudios marxistas, los estudios gramscianos, a partir de 1984, o sea, con el inicio de la transición democrática. Nosotros no tuvimos una cultura marxista universitaria hasta época muy reciente. Cuando el marxólogo Mondolfo se exilia en la Argentina, se tiene que dedicar a los estudios clásicos, al helenismo, a la filosofía clásica. ¿A dónde iba a dar marxismo en 1938, en 1940, o bajo el peronismo, ¿no? Queda como una cosa latente, vuelve a escribir otra vez en la década del 60. Carlos Astrada, su filiación marxista coincide con su jubilación de la universidad. Los marxistas argentinos eran extrauniversitarios, autodidactas en su gran mayoría. Bueno, quiero decir con todo esto que la formación de la cultura marxista, bueno, que va a ser un poco el tema del día de mañana y de pasado mañana, no responde a programas formales de la universidad, pero sí a programas de lectura que ofrecen las colecciones editoriales. Y cada corriente política intentó articularse con su propia editorial y sus propias colecciones, ¿no? Digo, la izquierda nacional con Coyoacán y otros nombres, los socialistas con el pequeño libro socialista, las ediciones de La Vanguardia, los comunistas con su gran aparato editorial, como muchos países de América Latina y del mundo fueron los grandes difusores, pero luego las editoriales de la nueva izquierda como Pasado y Presente, que nos ponen a Marx en relación con otros autores que no editaban los comunistas, y nos proponen otros planes de lectura, y nos advierten sobre traducciones y traductores, y con notas al pie que eran inconcebibles para los socialistas o los comunistas, a donde bastaba con referir a la autoridad del Instituto Marx Engels Lenin de Moscú. Ya para la nueva izquierda, esa autoridad está en cuestión. Y entonces son necesarios otros créditos. ¿De dónde se tomó esa edición? ¿Quién es el traductor? ¿Qué problemas tenían las traducciones anteriores? Comienzan las disputas con los editores comunistas y los editores socialistas. Y bueno, y ahí hay
digo, un Aricó que arma un pasado y presente donde Marx va con Gramsci, va con Trotsky, con Isaac Eli Rubin, con Rosa Luxemburg, con la tradición socialista y la socialdemocracia, y en paralelo un hombre de su misma generación, Oscar del Barco, crea otra colección, Caldén, a donde Marx juega con Georges Bataille y con Derrida, por ejemplo. Y son amigos, forman parte del mismo grupo, son de la misma generación, y bueno, nos están proponiendo planes de lectura distintos. Uno podría decir alternativos, quien fuerza todavía más la cuestión, podría decir que son antagónicos, que tuvieron resultados distintos, ¿no? Pero Aricó edita Carl Schmitt junto con Karl Korsch, ¿no? ¿Cómo leer Korsch con Schmitt? Bueno, son políticas de lectura inconcebibles para los comunistas, que no iban a editar, difícilmente fueran a editar a un enemigo de clase, para decirlo en los términos de la época y de nuestra también.